Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jessica Estacio Ortiz y mi compañera Francia Alexandra Cardoso. A continuación, presentamos la investigación que tiene por título Representaciones sociales sobre el conflicto armado en mujeres víctimas por desplazamiento forzado, desarrollado dentro del semillero de investigación de CINAIMA, de la Fundación Universitaria Católica. Un estudio de tipo cualitativo, esta investigación busca comprender las creencias, ideas, pensamientos y actitudes sobre el conflicto armado de mujeres víctimas por desplazamiento forzado residentes en la ciudad de Cali, teniendo como hoja de ruta el contexto cultural, social, económico y familiar en el que vivían, los hechos victimizantes por los que han pasado y su adaptación al nuevo entorno, en donde se analiza las representaciones sociales que tienen estas mujeres sobre el conflicto armado colombiano. La presente imagen es un registro fotográfico realizado en la exposición El Testigo de Jesús Abad, expuesta en el Museo La Tertulia. Hemos seleccionado esta imagen puesto que consideramos que representa el impacto que tiene la violencia generada por el conflicto armado, en especial en víctimas que se han visto obligadas a desplazarse. Partiendo de lo anterior, la investigación centra su interés en el conflicto armado colombiano, el cual lleva más de 50 años y en donde se han organizado grupos armados ilícitos que por medio de un conjunto de prácticas violentas buscan obtener el control de algunas zonas del país e imponer sus ideologías, llevando a cabo prácticas sobre la población civil como reclamo a otros actores políticos y sociales. Estas prácticas son definidas por Elizabeth Good como repertorio de violencia. Estas acciones dejan en la población civil dejando más de 8 millones de víctimas, y es de resaltar que el hecho que en mayor grado se presenta es el del desplazamiento forzado. Ahora bien, de acuerdo a este mismo registro, se encuentra una diferenciación porcentual en la afectación entre hombres y mujeres, siendo mayor hacia las mujeres, y esta diferenciación es a nivel nacional, departamental y también dentro del hecho victimizante del desplazamiento forzado. Lo anterior nos constata una mayor afectación en las mujeres en comparación a los hombres, debido a la violencia y sus dinámicas. Han sido afectadas a nivel psicológico, social y emocional. A partir de estas vivencias que las mujeres han vivido en el conflicto, han tenido transformaciones ocurridas por los hechos antes y después del desplazamiento, modificando sus ideas, pensamientos y creencias sobre lo que es el conflicto y con ello su manera de actuar frente a este. Lo anterior se define desde la psicología social como representaciones sociales. Es así como formulamos la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuáles son las representaciones sociales sobre el conflicto armado de 5 mujeres víctimas por desplazamiento forzado de la región suroccidente del país? Pues de acuerdo a lo anteriormente mencionado, resaltamos la relevancia de la presente investigación dentro de la psicología social, puesto que se parte de la búsqueda y comprensión de los factores que moldean y transforman los pensamientos, sentimientos y acciones de las mujeres que como víctimas han sobrellevado los efectos del conflicto armado a nivel emocional y psicológico, especialmente aquellas que han tenido que desplazarse forzosamente, enfrentándose a un contexto diferente, cambiando sus creencias e ideas frente a la realidad social. Ahora bien, el desplazamiento forzado conlleva cambios abruptos para la vida de las mujeres. Entre estos, principalmente se encuentra el traslado desde su lugar de origen a otros espacios, donde se evidencia que es superior el tránsito de las zonas rurales hacia las ciudades capitales. Por ello, esta investigación tiene como foco de interés la ciudad de Cali, al ser una de las ciudades de mayor recepción de desplazados debido a su ubicación geográfica estratégica, además que se cataloga como epicentro social, económico y político del suroccidente colombiano. Llegado a este punto, se puede mencionar que si bien ningún tema de investigación aparece del vacío, la representación
social sobre el conflicto armado de mujeres víctimas ha sido en buena medida poco explorado, considerando que se han realizado estudios sobre representación social relacionados con el conflicto armado, pero no se han trabajado específicamente con mujeres víctimas. Igualmente, los estudios realizados con población de mujeres no se ha abordado desde las representaciones sociales, sino desde constructos teóricos cercanos como mayoritariamente a la construcción de memoria histórica. De esta manera, para dar respuesta a la pregunta de investigación, se planteó como objetivo general comprender las representaciones sociales sobre el conflicto armado que se generan en 5 mujeres víctimas por desplazamiento forzado en la región suroccidente del país, compuesta por Chocó, Valle, Cauca y Nariño. Para lograr cumplir ese objetivo se plantearon 3 pasos primeramente. Se realizó la caracterización de estas 5 mujeres víctimas. Segundo, se identificó las representaciones que tienen ellas frente al conflicto armado. Y por último, analizaremos las transformaciones de estas representaciones sobre el conflicto armado. De acuerdo al abordado hasta el momento, nuestro referente teórico son las representaciones sociales. Estas se definen como un sistema cognitivo que comprende un conjunto de ideas, pensamientos y creencias que tiene el sujeto sobre un objeto. Y este condiciona o configura las actitudes y comportamientos que tiene el sujeto frente al mismo. Las representaciones sociales tienen su origen en la interacción social, pero una vez estas entran en contacto con el sujeto, se convierten en parte de ese conjunto de creencias e ideas sobre ese objeto en cuestión, a través de un proceso de clasificación e interiorización de la información que proviene del exterior, haciéndole familiar lo desconocido. Ahora bien, Moscovici descompone las representaciones en 3 dimensiones: información, campo de representación y actitud. La información es todo aquel conocimiento que tiene el sujeto que puede provenir de diferentes fuentes. El campo de representación es la idea o imagen que construye el sujeto sobre el objeto y en donde se encuentran los elementos constituyentes de la representación. Y por último, la actitud es la postura que toma el sujeto partiendo de la información y la imagen creadas ulteriormente, y de acuerdo a estas, el sujeto actúa frente al objeto. Ahora, para un análisis en profundidad, el psicólogo Jean-Claude Aubry estudió la estructura y organización de las representaciones, planteando que toda la información contenida en ella se encuentra organizada. Es así como define el núcleo central y los elementos periféricos. El núcleo central es la imagen que se construye a partir del conjunto de informaciones y constituye la base de la representación. Por ende, los otros elementos obtenidos son retenidos, categorizados e interpretados en función de la naturaleza de este núcleo. Y es por esto que cualquier modificación que se realice dentro del núcleo central, pues va a configurar todo cambio dentro de la representación en general. Así pues, los elementos periféricos se constituyen como aquella información organizada alrededor del núcleo, que son retenidas, seleccionadas e interpretadas. Esta información son tipificadas de acuerdo a la cercanía o lejanía del núcleo. Esta investigación se desarrolla a partir del paradigma fenomenológico y con una perspectiva cualitativa con los que se busca comprender los fenómenos sociales desde el sentido que les da el sujeto a estos, indagando por su representación de la experiencia vivida a partir de su realidad y de la percepción de su propio contexto y comprendiendo que a partir de esta el sujeto actúa. Asimismo, se planteó un alcance descriptivo de tipo no experimental, puesto que se detallan a profundidad las representaciones sociales que han creado las mujeres sobre el conflicto armado sin introducir o manipular otras variables. Por el contrario, se busca comprender desde la particularidad de las voces de las mujeres para luego describirlas, y es transversal, puesto que la recolección de la información se realiza en un momento único.
Por otra parte, los instrumentos utilizados fueron la entrevista semiestructurada, por la cual se recolectó la información, permitiendo que las mujeres brindaran una descripción amplia de las vivencias en el marco del conflicto armado. También se aplicó una técnica interactiva llamada colcha de retazos y un método planteado por el psicólogo Britt para la identificación de la estructura de la representación, llamado jerarquizados sucesivos. Finalmente, para el análisis y el tratamiento de los datos, se está utilizando el software Atlas D. Los resultados en relación con los elementos de organización de la representación social conservan coherencia con los postulados teóricos, haciéndose evidente la presencia de las tres dimensiones: información, actitud y campo de representación. Estas dimensiones muestran que las mujeres han adquirido el conocimiento acerca del conflicto armado de fuentes diferentes, de manera directa e indirecta. De manera indirecta, relacionada a la información que han adquirido a través de la comunicación con los actores armados ilícitos, e indirecta es aquella información que ellas obtuvieron a partir de las dinámicas y las acciones que ejecutaron los actores armados en sus territorios. A modo general, se encontraron categorías emergentes con respecto a diferencias en el hecho victimizante ulterior al desplazamiento, puesto que presentaron hechos diferentes. Asimismo, se encontró una diferencia étnico-cultural que marca significativamente el rol y la identidad de las mujeres, debido a que se movilizan desde las diferentes zonas del país, como lo de Cauca, Nariño y Chocó, y una vez llegan a la ciudad, el nuevo contexto social es diferente a su lugar de proveniencia, en el que ejercen actividades diferentes desde su rol como mujer. Igualmente se encontró diferencias en la comunicación de cada una de ellas con los actores armados, lo cual les brinda diferentes tipos de información. Algunas contienen información acerca de los intereses que los actores armados tenían sobre sus territorios, y así como saben los daños causados sobre la población y las afectaciones que dejaron. Para ellos, los representantes del conflicto armado son los actores armados que se asentaban en su población, llegando como impositores a tomar control de las actividades económicas, además de que su presencia se generaban enfrentamientos con otros grupos. Estas categorías configuran, moldean e impactan la representación que tienen las mujeres sobre el conflicto armado. Partiendo de la información anterior, las mujeres adoptan posturas favorables o desfavorables, las cuales moldean los comportamientos que toman ellas frente a los diferentes actores que se configuran dentro del conflicto armado. Posturas que califican como favorable es el cambio que han tenido partiendo del rol que desempeñan como mujeres en el posconflicto, saliendo de lo privado a lo público. Un ejemplo de ello es que se han inscrito dentro de organizaciones, academia y fundaciones. Refieren como desfavorable los efectos psicológicos y emocionales que causaron el conflicto, generando impactos a nivel familiar y personal, involucrando los vínculos sociales y su condición de vida. Finalmente, se concluye que las representaciones sociales a nivel general en las mujeres se configuran a partir de tres elementos: los actores armados del conflicto armado, el concepto de violencia y los hechos victimizantes. A partir de los actores armados, las mujeres configuran la representación partiendo de los que han tenido contacto directo o indirecto desde sus territorios, pero una vez llegan a la ciudad, introducen en su representación a la institucionalidad del gobierno y a los actores con que tienen vínculo. Por otra parte, de la representación desde el concepto de violencia es porque ellas, si bien han vivido un tipo de violencia desde sus territorios, trasladan el concepto de violencia hacia el nuevo entorno o contexto en el que se encuentran. Y por último, la representación partiendo de los hechos victimizantes es que si bien el concepto macro de conflicto armado involucra diversos elementos y diversos actores, ellas configuran la representación del conflicto partiendo de los hechos victimizantes que vivieron a nivel individual.
y de esta manera pues construyen una identidad como víctima, ya que finalmente ellas se consideran o se reconocen como mujeres víctimas. Aquí presentamos la bibliografía utilizada en la presente presentación y primeramente la universidad por posibilitar y crear espacios de construcción académica e investigativa, al semillero Quinaima, bajo el cual se fortaleció y desarrolló la presente investigación, además del apoyo y el acompañamiento del docente y de nuestros compañeros. Por último, el encuentro de semilleros por brindar el espacio para compartir los procesos de investigación que se llevan a cabo desde las universidades, construyendo conocimiento en conjunto.